tardes a todas y a todos. En la sesión de ayer comenzamos a tratar qué es el Big Data y en esta sesión número 7 vamos a ver los tipos de Big Data. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues comprender los diferentes tipos de datos en Big Data y su impacto en la gestión de información en las pequeñas y medianas empresas. Tipos de Big Data: datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Veremos los misterios de los diferentes tipos de Big Data y cómo se pueden utilizar para obtener una visión completa del negocio. ¿Qué tienen en común? Un archivo de Excel con las ventas del mes, una foto de Instagram de un cliente satisfecho y un audio de WhatsApp donde un comercial cierra un trato. A simple vista nada, porque son formatos distintos, fuentes distintas, usos distintos, pero hay algo que los une, que todos son datos. Y en la era del Big Data, el dato es el nuevo oro digital. El problema es que no todo el oro brilla por sí solo. Hay que saber encontrarlo, extraerlo y pulirlo. Y además, que no todo lo que parece oro es oro en realidad. No todos los datos son importantes. No toda la información de un negocio está igual de ordenada ni se puede procesar de la misma forma. Sacar el máximo partido al Big Data. Tener datos, tener muchos datos, no es lo mismo que saber utilizarlos. Primero, debemos entender qué tipo de datos manejamos, cómo se almacenan y qué herramientas pueden convertirlos en información útil. No se trata de acumular información sin rumbo. El verdadero valor no está en la cantidad de datos, sino en qué podemos hacer con los datos. Un negocio que sabe organizar y analizar su información, sin importar el formato, tiene una ventaja competitiva real. Por eso vamos a conocer qué tipos de datos hay en Big Data. Están los datos estructurados, los datos no estructurados y los datos semiestructurados. Y vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Datos estructurados. El paraíso del orden, porque son los más fáciles de manejar, ya que están organizados en un formato predecible. ¿Dónde hay datos estructurados? En las CRMs y bases de datos de clientes, en los registros de ventas y de facturación, en las tablas de contabilidad, en cualquier sistema diseñado para consultas rápidas como herramientas como SQL. ¿Qué tipo de datos son datos estructurados? Por ejemplo, una hoja de Excel con las ventas de los últimos 3 meses, porque cada fila representa una transacción y cada columna almacena información específica, como el cliente, el producto, la fecha, el importe. Todo está bien clasificado, listo para ser consultado en segundos. Por eso son datos estructurados. Los datos estructurados son como un libro de cuentas bien llevado, donde todo está en su sitio y se puede consultar fácilmente. Si un negocio quiere hacer predicciones o tomar decisiones rápidas, su punto de partida debe ser un buen sistema de datos estructurados, porque sin ellos el análisis será un caos y las conclusiones serán poco fiables. Datos no estructurados. El bosque de la información, porque no siguen un formato rígido, por lo que no pueden almacenarse fácilmente en una base de datos tradicional. Si hablamos en términos de volumen, el 80% de la información que manejan las empresas pertenecen a esta categoría, es decir, el 80% de los datos de las empresas son datos no estructurados, porque son fotos, emails, tweets, audios de atención al cliente, documentos PDF y un montón de formatos más. Para analizar los datos no estructurados es imprescindible recurrir a tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial
el procesamiento del lenguaje natural o el análisis de imagen y audio, porque las herramientas tradicionales no sirven para analizar los datos no estructurados. ¿Qué tipo de datos son datos no estructurados? Por ejemplo, una aseguradora puede analizar cientos de horas de llamadas grabadas para identificar patrones en las reclamaciones de clientes. Pero esto, sin herramientas especializadas, es imposible de analizar. Todo este tipo de grabaciones, de opiniones, necesitamos herramientas especializadas para poder organizar estos datos no estructurados. Ignorar los datos no estructurados es desperdiciar una mina de oro. Y ahora vamos a ver los datos semiestructurados, que son un punto intermedio. Tienen cierta organización, pero sin la rigidez de una base de datos tradicional. ¿Por qué los usan las empresas? Porque permiten mantener orden sin perder flexibilidad, porque tienen el orden, un poco de orden, como los datos estructurados, pero también son flexibles, como los datos no estructurados. Son ideales, los datos semiestructurados son ideales para negocios que trabajan con feeds de redes sociales, donde los posts tienen una estructura, fecha, usuario, número de likes, pero el contenido es abierto. También para negocios que trabajan con registros de sensores de IoT, que generan datos organizados en intervalos, pero con valores impredecibles. Y también para bases de datos no SQL como MongoDB, que permiten almacenar grandes volúmenes de información, pero sin la rigidez de una base de datos tradicional SQL. Por ejemplo, un ejemplo de datos semiestructurados. Un email es el ejemplo perfecto de esta categoría, porque tiene campos claramente definidos como el remitente, el destinatario, la fecha, el asunto. Esto es la parte estructurada, pero el cuerpo del mensaje es texto libre, con emoticonos, ironías y frases que pueden interpretarse de múltiples maneras. Esta es la parte no estructurada. Los datos semiestructurados son el puente entre el orden y el caos. Combina lo mejor de ambos mundos, la flexibilidad de los datos no estructurados con la organización de los datos estructurados. Las empresas que dominan los datos semiestructurados pueden integrar y analizar múltiples fuentes de información sin perder eficiencia. Ahora vamos a ver cómo usar cada tipo de datos en el negocio. Saber combinarlos estratégicamente para optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones con fundamento, porque las herramientas para utilizar los datos estructurados son diferentes a las herramientas para datos no estructurados y diferentes para los datos semiestructurados. Los datos semiestructurados, como hemos comentado, son la base de la estrategia. Son datos organizados y fáciles de consultar. Por ejemplo, un comercio registra y usa los registros de compras y datos de clientes para campañas de finalización. Sin datos estructurados no hay segmentación ni personalización. Los datos no estructurados son el termómetro del mercado. Son información sin un formato fijo, redes, audios, foros, por ejemplo, analizar reseñas y comentarios para conocer la opinión del cliente. Sin análisis, estos datos son ruido, pero con la inteligencia artificial, los datos no estructurados se convierten en oro. Y los datos semiestructurados, como hemos comentado, son el puente entre ambos mundos. Son datos con cierto orden, pero flexibles, como los emails o los archivos JSON. Por ejemplo, una empresa usa etiquetas automáticas para clasificar los emails de los clientes, pues facturación, soporte, interés. Los datos semiestructurados facilitan la integración y la detección de tendencias. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de datos en los distintos sectores? En hostelería y turismo, historiales de reserva son datos estructurados. Las reseñas en Google, datos no estructurados. Las encuestas de satisfacción son datos semiestructurados. Y tener los tres tipos de datos permite anticipar problemas,
facilita ajustes de precios dinámicos y mejora la experiencia del cliente. En e-commerce, el historial de ventas son los datos estructurados. Las preguntas frecuentes en redes o en la página web son los datos no estructurados. Y combinar ambos tipos de datos permite optimizar fichas de producto, reduce devoluciones y mejora la atención a los clientes. La clave está en la integración de los datos. Todo esto tiene sentido si los datos son accesibles, están bien organizados y pueden integrarse en la operativa diaria del negocio. Y aquí es donde entran herramientas como el CRM y el ERP que permiten manejar grandes volúmenes de información sin perderse en un mar de datos inconexos. En los vídeos que vamos a ver a continuación vamos a ver este tipo de herramientas y en sesiones de esta semana vamos a analizarlas en profundidad. La mayoría de las pequeñas empresas generan más datos de lo que creen, pero no saben cómo utilizarlos. Y no es cuestión de tamaño, sino de estrategia. No se trata de acumular datos, sino de tener las herramientas para utilizarlos. Conclusiones de esta sesión. No se trata de acumular datos, sino de convertirlos en decisiones valiosas. Muchas pymes ya generan datos sin darse cuenta. El reto de las pequeñas y medianas empresas es aprovecharlos estratégicamente. Cada interacción con clientes es una oportunidad para obtener información útil. No hace falta un equipo avanzado de analítica, sino usar los datos con inteligencia. No gana quien tiene más datos, sino quien sabe interpretarlos y aplicarlos. Por este motivo, en los vídeos que vamos a ver a continuación, vamos a profundizar en los 3 tipos de datos: datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, y las herramientas que podemos utilizar para analizarlos. Muchísimas gracias a todas y a todos.